El hombre que compró México. El lado más polémico de Carlos Slim Helú. ¿Qué pasaría si una sola persona pudiera ganar dinero cada vez que millones de mexicanos hacen una llamada, usan internet o simplemente pagan una factura? Ahora imagina que esa persona llegó a convertirse en uno de los hombres más ricos del planeta mientras gran parte del país seguía viviendo con salarios bajos. Para algunos, Carlos Slim Helú es un genio empresarial. Para otros, es el hombre que convirtió el monopolio en un imperio. Y esta historia está llena de dinero, poder, privatizaciones, acusaciones, políticos, crisis económicas y decisiones que cambiaron México para siempre. En México existen empresarios ricos. Luego existen multimillonarios. Y después está Carlos Slim Helú. Un hombre cuya fortuna llegó a ser tan grande que durante años apareció compitiendo por el puesto del hombre más rico del mundo. Pero lo verdaderamente polémico no es cuánto dinero tiene. La pregunta incómoda es: ¿cómo lo consiguió? Porque mientras algunos lo llaman visionario, otros creen que construyó su fortuna aprovechando un sistema hecho para beneficiar a unos pocos. Y entre más se investiga su historia, más oscura se vuelve. El origen del imperio. La historia de Carlos Slim Helú suele contarse como el clásico cuento del hombre inteligente que empezó desde abajo. Su padre era un inmigrante libanés que llegó a México buscando oportunidades. Desde pequeño aprendió sobre negocios, ahorro e inversiones. Pero aquí empieza la primera polémica. Porque aunque muchos medios venden la narrativa del hombre hecho a sí mismo, la realidad es que Slim ya creció rodeado de privilegios económicos y conocimiento financiero. No nació pobre. No empezó desde cero absoluto. Y eso cambia completamente la historia. Mientras millones de mexicanos luchaban por sobrevivir, él ya entendía cómo mover dinero, comprar propiedades y detectar oportunidades que otros ni siquiera podían imaginar. La crisis que hizo millonarios a unos cuantos. En los años 80 México atravesó una crisis brutal. Empresas quebrando. Inflación fuera de control. Familias perdiéndolo todo. Y mientras la mayoría veía desastre, algunos millonarios vieron descuentos. Aquí es donde el nombre de Carlos Slim Helú empieza a crecer de forma agresiva. Compró empresas, terrenos y activos a precios extremadamente bajos. Muchos lo consideran una jugada maestra. Otros creen que fue aprovecharse del colapso del país. Porque las grandes fortunas suelen construirse en momentos donde otros están desesperados. Y Slim entendió eso mejor que nadie. Telmex, la compra que cambió todo. Pero nada. Absolutamente nada. Se compara con lo que ocurrió cuando el gobierno privatizó Telmex. Aquí comienza la parte más controversial de toda la historia. México decidió vender la empresa Telefónica Nacional. Y el grupo encabezado por Carlos Slim Helú terminó quedándose con ella. Muchos críticos aseguran que esta operación fue una de las privatizaciones más polémicas en la historia del país. Porque prácticamente le entregó las telecomunicaciones mexicanas a un solo grupo. Y desde ese momento, el dinero comenzó a multiplicarse de manera absurda. El monopolio que enojó a millones. Durante años, tener línea telefónica en México significaba depender directa o indirectamente de empresas ligadas a Slim. Llamadas caras. Internet lento. Poca competencia. Tarifas que millones consideraban abusivas. Y mientras la población se quejaba, la fortuna del empresario seguía creciendo. Algunos economistas llegaron a acusar que México pagó durante años uno de los servicios de telecomunicaciones más caros del mundo debido a la falta de competencia. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Fue realmente un genio empresarial? ¿O simplemente el dueño del juego? El hombre más rico. En un país con pobreza. Aquí es donde el tema se vuelve todavía más explosivo.
Porque mientras Carlos Slim Elú acumulaba miles de millones, México seguía enfrentando pobreza, bajos salarios y desigualdad extrema. La imagen era impactante. Un solo hombre con una fortuna gigantesca. En un país donde millones apenas podían sobrevivir. Eso provocó críticas enormes. Algunas personas comenzaron a decir que el crecimiento de Slim representaba exactamente todo lo que estaba mal en el sistema económico mexicano. Una economía donde unos pocos concentran demasiado poder. La relación con los políticos. Y aquí entramos al terreno más delicado. Porque es prácticamente imposible hablar de grandes empresarios mexicanos sin hablar de política. Durante décadas, Carlos Slim Elú mantuvo relaciones con presidentes, funcionarios y figuras de poder. Sus críticos aseguran que ningún empresario puede alcanzar ese nivel sin apoyo político. Otros dicen que simplemente supo adaptarse a todos los gobiernos. Pero las sospechas nunca desaparecieron. Porque cuando una persona tiene tanto dinero, también obtiene influencia. Y cuando alguien tiene influencia sobre sectores estratégicos de un país, la línea entre empresario y poder político empieza a volverse peligrosa. El imperio que lo controla todo. Telecomunicaciones. Construcción. Bancos. Infraestructura. Minería. Retail. Internet. Medios. La presencia de empresas relacionadas con Slim llegó a ser tan grande que muchas personas comenzaron a bromear diciendo que era imposible pasar un día en México sin darle dinero indirectamente. Y aunque sus defensores dicen que eso demuestra visión empresarial, sus detractores lo ven como concentración excesiva de poder. Porque cuando un solo grupo domina demasiados sectores, la competencia empieza a morir. La cara filantrópica. Pero aquí es donde la historia se vuelve contradictoria. Porque Carlos Slim Elú también ha invertido enormes cantidades en fundaciones, salud, educación y proyectos culturales. Ha financiado museos, programas médicos, ayuda social y proyectos históricos en México. Entonces surge otra pregunta incómoda. ¿Es un empresario que ayuda al país? ¿O un multimillonario intentando limpiar su imagen? La respuesta depende completamente de quien lo cuente. La opinión que divide a México. Hablar de Carlos Slim Elú en México es casi como hablar de política o fútbol. Todos tienen una opinión. Algunos lo admiran profundamente. Dicen que creó empleos, inversiones y crecimiento. Otros creen que simboliza décadas de corrupción económica disfrazada de éxito empresarial. Y la realidad probablemente está en medio. Porque nadie construye un imperio de ese tamaño siendo completamente inocente. Pero tampoco se llega ahí sin inteligencia brutal. Opinión fuerte. La historia de Carlos Slim Elú demuestra algo incómodo. En muchas ocasiones, las mayores fortunas del mundo no nacen únicamente del esfuerzo, sino de estar en el lugar correcto, con las conexiones correctas, durante el momento correcto. Y cuando un empresario acumula demasiado poder, empieza a influir no solo en mercados, sino en países enteros. Porque llega un punto donde una fortuna tan grande deja de ser solamente dinero. Y se convierte en influencia, control y poder. Hoy, Carlos Slim Elú sigue siendo una de las figuras más influyentes de Latinoamérica. Para algunos será un ejemplo de inteligencia financiera. Para otros, el símbolo perfecto de cómo funciona realmente el poder económico en México. Pero hay algo que nadie puede negar. Su historia cambió el país para siempre. Y probablemente, todavía no conocemos todo lo que ocurrió detrás del imperio.